5. Lectura de disposiciones constitucionales que rigen el proceso de interpelación y disposiciones del reglamento interior de esta Asamblea Legislativa. Artículos de la Constitución. Artículo 131. Corresponde a la Asamblea Legislativa. Numeral 34. Interpelar a los ministros o encargados del despacho y a los presidentes de instituciones oficiales autónomas. Numeral 37. Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado o a los organismos correspondientes la de los funcionarios de instituciones oficiales autónomas cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación y, en su caso, la resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia del Estado, por causa de graves violaciones de los derechos humanos. Artículo 165 de la Constitución. Los ministros o encargados del despacho y presidentes de instituciones oficiales autónomas deberán concurrir a la Asamblea Legislativa para contestar las interpelaciones que se les hicieren. Los funcionarios llamados a la interpelación que sin justa causa se negaren a concurrir quedarán por el mismo hecho depuesto de sus cargos. Artículo del reglamento interior de esta Asamblea Legislativa. Capítulo 14. Interpelaciones. Artículo 113. Objeto de las interpelaciones. La interpelación tiene por objeto que la Asamblea reciba las explicaciones de los ministros o encargados de despacho o de los presidentes de instituciones oficiales autónomas respecto de sus actuaciones, su política, el programa o proyecto en determinada materia o sobre una cuestión de interés público, a petición de uno o más diputados o diputadas, de acuerdo con el numeral 34 del artículo 131 de la Constitución. La interpelación se realizará en la sesión de la Asamblea convocada para ese único propósito. Artículo 114. Presentación de la solicitud de interpelación. Los diputados o las diputadas que mocionen la interpelación deberán argumentar por escrito las razones de su petición y enunciar la lista de preguntas sobre las cuales habrá que interpelarse al funcionario de que se trate. La moción pasará a la Comisión Política para su estudio y dictamen, en el que las preguntas podrán confirmarse, ampliarse o reformularse. Aprobada la interpelación por parte de la Asamblea Legislativa, esta acordará y comunicará al funcionario de que se trate el día, la hora y las preguntas que deberá responder. Dicha comunicación se realizará por lo menos con 15 días de anticipación. El funcionario podrá hacerse acompañar de asesores. Si la solicitud de interpelación es rechazada por la Asamblea, el expediente pasará al archivo. Artículo 115 del Reglamento Interior, procedimiento de la interpelación. En la interpelación se procederá de la siguiente manera. 1. El presidente de la Asamblea leerá los antecedentes y las preguntas. Inmediatamente le cederá la palabra al interpelado, quien contestará cada una de las preguntas en el orden en que le haya sido formuladas. 2. Respondidas las preguntas, se procederá a las repreguntas por parte de los diputados o las diputadas, en un máximo de 3 repreguntas por cada grupo parlamentario en cada pregunta, y no podrá exceder de 5 minutos cada una. El presidente o la Asamblea, en su caso, a solicitud de un diputado, podrá ampliar el número de repreguntas cuando el tema no esté agotado. 3. De ser necesario, el presidente de la Asamblea llamará la atención tanto al interpelado como a los diputados o las diputadas cuando en las respuestas del primero o en las preguntas de los segundos
se desvíen del punto de la interpelación. 4. El presidente podrá declarar receso por el tiempo que estime conveniente. 5. Concluida la interpelación, el expediente pasará a la Comisión Política para su estudio y dictamen correspondiente. Artículo 116 del Reglamento Interior. Obligatoriedad de los funcionarios de asistir a la interpelación. Los funcionarios citados para la interpelación estarán obligados a concurrir a la Asamblea para contestar las preguntas y repreguntas. Cuando algún funcionario llamado a interpelación no asista a la Asamblea el día y a la hora señalados para realizarla y no justifique previamente la inasistencia, quedará depuesto de su cargo, según lo dispone el artículo 165 de la Constitución. No obstante, si la inasistencia es motivada por caso fortuito o fuerza mayor, la justificación deberá presentarse dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la hora señalada. Artículo 117, siempre del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Recomendación de destitución. La Asamblea podrá recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado o de los titulares de los organismos correspondientes, así como la de presidentes de instituciones oficiales autónomas, cuando lo estime conveniente como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia del Estado, por causas de graves violaciones a los derechos humanos. Para interpelar a la ministra de Salud, doctora Ana del Carmen Orellana Verde, se le solicita que pase a este pleno.